Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, pudiendo compartir en lo que es la palabra de Dios. Mientras avanzamos en este estudio a través de la Biblia, hemos ya abarcado varios diferentes libros que nos entregan una pauta y un esquema de poder comprender en una mejor totalidad, de una manera más concisa, de una manera más balanceada, la identidad de Dios. Esto lo hemos hecho a través del estudio paulatino, el estudio secuencial del libro por libro de la Biblia. Entonces, hasta ahora hemos visto las siguientes categorías. Comenzamos con los libros de la ley, los libros que se llaman el Pentateuco, el Torá, según los hebreos. Y estos son el fundamento, la base en la cual se va a construir el resto de todo la Biblia. Vamos a ver acá las leyes entregadas, la importancia del tabernáculo, el éxodo de los israelitas de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, según la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y todo el resto de la Biblia va a construirse sobre estas grandes promesas y nos van a entregar a nosotros realmente el fundamento de saber qué es la identidad, el carácter, la personalidad de Dios, de Jehová. Ahora, esos 5 libros me gustaría repasarlos con ustedes rápidamente para que empiece a entrar en nuestras mentes, incluso si quieren repetir conmigo estos nombres, les va a ayudar mucho más cuando el día de mañana tengan que estudiar su Biblia y las abran y tengan que buscar un libro en específico. No van a tener que buscar en el índice, sino van a saber exactamente cómo encontrarlo. Entonces, estos primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y finalmente Deuteronomio. Y acá Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida, manteniendo esa vista de la tierra que Dios había prometido. Luego entramos en el tramo de lo que son los libros históricos. Y acá tenemos desde Josué hasta Esther. Y tenemos la conquista de Josué, el periodo de los líderes no unificados, no según un rey, sino en lo que se llama una teocracia. Tenemos los jueces, ¿ya? Y vamos a ver 12 jueces mencionados en este libro. 6 se le va a dar más información acerca de su vida, las otras 6 van a ser más silenciosos, más oscuros, no vamos a ver mucho acerca de ello. Luego avanzamos en el libro de Ruth, la bisabuela de David, y el rey David va a ser muy importante en el Antiguo Testamento. Y entramos en el periodo de los reyes. Y en el periodo de los reyes tenemos a los libros de Samuel, que abarcan la historia de David antes de ser rey, 1 Samuel, y después de ser rey en 2 Samuel. Luego vamos a tener los libros de los reyes, 1 y 2, y esto van a ser con un énfasis más grande de los reyes que van a estar en el norte, porque se va a dividir la nación en 2 después de Salomón, y un grupo se va a hacer arriba. Y los libros de los reyes abarca de una mejor manera o se concentran más en los reyes de Israel. Mientras que el libro de las crónicas que vienen justo después van a abarcar más el tema de los reyes de Judá. Después vamos a tener Esdras, Nehemías, Esther, que van a ser libros históricos que hacen referencia después de la caída de Babilonia. Y esa es la parte histórica. El resto del Antiguo Testamento va a caer dentro de estos periodos históricos. Luego tenemos los libros poéticos, ya esos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y vimos a 4 de ellos en una manera más profunda para poder entender qué significa el entender el sufrimiento, qué significa adorar a Dios bien, qué significa adorar a Dios según una vida consagrada, una vida limpia, una vida sabia según el libro de Proverbios, qué significa el propósito de esta vida, que todo es vanidad o todo es un humo que tiene una apariencia de algo pero no es tangible, ¿ya? Entonces vimos todas esas dinámicas, se podrían decir algo filosóficas en algunos de los textos, y eso nos empuja ya a los obreros de Dios que tienen función de traer el pueblo de vuelta a Dios. Y estos son los profetas. Empezamos con Isaías, el primer profeta mayor, que dividimos el estudio en dos partes, ya que el libro tiene aquella dinámica y es tan extenso que es difícil hacerlo en un tramo. Y la semana pasada empezamos con el libro de Jeremías, o avanzamos con el libro de Jeremías, y también la dividimos en 2 partes porque es un libro bastante extenso.
Incluso cuando viene a palabras encontradas en el libro, tiene más palabras que cualquier otro libro, incluso Salmos. Entonces, Jeremías es el libro más largo de la Biblia, si es que lo toman por un volumen. Ahora, el libro de Jeremías habíamos comenzado mencionando que una manera de poder entender este libro sería entendiendo las diferentes etapas dentro de un juicio. Un juicio tiene por lo general 3 elementos indispensables. Tienen la acusación, número 2 tienen la evidencia y finalmente tienen el veredicto. Y el libro de Jeremías tiene una parte que empezamos la semana pasada donde se recalca más que nada acusaciones hacia Jerusalén. Y dentro de ello vamos a ver un mensaje. La segunda parte del libro, que empieza en el capítulo 20 y abarca hasta el capítulo 45, va a empezar a dar la evidencia de aquellas acusaciones. Y va a ir directamente con lugar, tiempo, individuo y acción. Y ahí vamos a ver los diferentes reyes. Y la última parte del libro termina con lo que es el veredicto, ya la acusación final, ya es la condenación. Y ahí se va a ver los juicios a las naciones, los juicios hacia Jerusalén, Babilonia, entre otros. Entonces, volvamos a la segunda parte de este libro de Jeremías, la cual encuentro fascinante. Pero antes de ir a la evidencia en sí, vamos a tener que tener un pequeño repaso con el tema de los reyes, o si no vamos a quedar plop cuando leamos el libro de Jeremías. Ahora, no voy a hacer lo que hice con Isaías, que fui capítulo por capítulo explicando cada elemento en el mensaje que tenía Isaías, sino voy a tomar la totalidad del pensamiento del mensaje y voy a expresarlo de una manera más fácil de entender. Ahora, tú puedes tomar el tiempo para hacerlo, pero te vas a dar cuenta que cuando se refieren a los reyes, va a ir con el rey Joacim y después va a saltar a Sedequías y después va a regresar a Joacim y después va a terminar con Sedequías. Entonces, hay 5 reyes, hay 5 nombres que voy a recalcar en este momento, de las cuales 3 son extensamente mencionadas en el libro de Jeremías. Entonces, volviendo atrás a la historia de Josías. Josías fue un buen rey, fue un niño rey que cuando fue puesto a dirigir el gobierno, su intención fue de restaurar el templo. Entonces mandó a una reconstrucción del templo. Y cuando reconstruyeron el templo, encontraron los rollos del Antiguo Testamento, de la ley, y empezó a leerlo y quedó plasmado, quedó anonadado, quedó estupefacto por el hecho de que Israel y Judá y Jerusalén se habían desviado tanto, pero tanto. Entonces se rasgó su ropa, estuvo en tristeza, ruptura de corazón, y mandó a 5 hombres a ir a hablar con una profetisa llamada Hulda, la cual le declara que sí, en efecto lo que hicieron estaba bastante mal, el juicio de Dios va a venir, Dios va a lidiar con la gran apostasía que hizo tu padre y tu abuelo Josías, poniendo ídolos dentro del templo, ídolos dentro del atrio, y es inevitable, lo que va a pasar, va a pasar. No obstante, lo que va a pasar va a ser durante el reinado de tus hijos y tú mismo no lo verás, demostrando algo de misericordia con este rey Josías. Ahora Josías fue un buen rey, empezó a traer reformas a la nación. La nación ya se había pervertido de tal modo donde ya uno podría decir se había ido más allá de su capacidad de poder mejorarse, pero no obstante la historia continúa, uno tiene que seguir adelante y Josías hizo lo mejor posible con lo que tenía. Ahora, Josías muere, y la manera en que muere es de la siguiente manera. Entonces, Jerusalén, Judá está, digamos, acá en el medio. Egipto está en el sur. Ya se han visto el mapa de África, van a ver qué tan cerca están estas 2 naciones. Y en el norte están los países caldeos, y los países caldeos son Asiria, Siria y Babilonia, ¿ya? Donde está el río Éufrates y Tigris. Ahora, dentro de esta dinámica, el rey de Egipto fue a hacer guerra con el rey del norte. Pero mientras estaba pasando, Josías se viene a meter a defender a los países del norte. Y Egipto dice, no te metas en esta pelea, no te incumbe, no te metas en esta pelea. Dios Jehová me ha mandado para pelear contra Babilonia.
No obstante, Josías fue porfiado, fue terco, se metió en la pelea igual, le llegó una flecha y eventualmente muere en Megido. Entonces Josías muere a manos del rey de Egipto. El rey de Egipto sigue su campaña en el norte batallando con Babilonia en esta pelea de poder quién va a estar dominando la región. Entonces la nación de Israel, ¿qué hace? Toma al hijo de Josías, ya este el segundo nombre, que se llama Joacás, ¿ya? Y Joacás lo ponen a reinar a la edad de 23 años. Y va a durar 3 meses. Y la razón por qué va a durar 3 meses es porque cuando Egipto, el faraón Necoa, termina, va a regresar a su tierra, pasa una vez más por Jerusalén, que está en el camino, arrasa con ella y se lleva cautivo a este rey llamado Joacás. Y lo va a llevar a cautiverio en Egipto y ahí va a morir y va a pasar el resto de su vida ya en Egipto. Pero mientras se lleva a este rey, deja a su hermano, ¿ya?, encargado del país, ¿ya? Y el hermano se llama Eliakim. Ahora aquí es donde viene la confusión. El faraón pone a Eliakim encargado, pero le cambia el nombre, ahora te vas a llamar Joacim. Y ahora no vamos a entrar en los significados de los nombres, pero acá es donde se puede poner algo confuso. Entonces tenemos a Josías, su hijo toma el cargo, lo mandan a exilio a Egipto y el faraón de Egipto pone a su hermano Joacim, y lo vamos a llamar más como Joacim porque así va a ser mencionado en el libro de Jeremías. Él va a durar 11 años, pero durante este proceso, los últimos 4 años, 3 años, va a llegar Babilonia y va a capturar a Jerusalén y va a hacer que Jerusalén sea tributario a Babilonia. Eso significa pagar impuestos, a entregar sus bienes. Y él se somete al principio porque no tiene la capacidad para poder defenderse. Egipto está lejos. Pero en los últimos 2, 3 años se empieza a rebelar o el último año se empieza a rebelar, empieza a dejar su dependencia o a pagar sus impuestos a Babilonia y empieza a llamar ayuda a Egipto. Entonces ahora el rey de Babilonia baja y conquista el territorio y se va a llevar en la primera deportación a Babilonia, ya el primer tiempo donde van a exiliar un grupo grande de Jerusalén hacia Babilonia, a través de este rey Joacim, y se lo van a llevar. Y 3 meses después va a volver el rey de Babilonia y va a capturar el hijo de él, que habrá durado 3 meses también, y su nombre es Joaquín. Ahora, este Joaquín es también conocido como Conías o Jeconías, ¿ya? Entonces, de nuevo, todos estos nombres hacen una confusión cuando uno lee la Biblia. Pero él dura 3 meses y se lo lleva. Acá cuando Jeremías va donde el rey Sedequías, el último rey, le dice, no llores por Conías, no llores por Joacim, y empieza a mencionar estos nombres. El último rey que queda, entonces está Josías el rey, que era bueno, su hijo que terminó exiliado, se llamaba Joacás, su hermano que se llama Joacim, que terminó exiliado, su hijo llamado Joaquín, que terminó exiliado, y ahora el hermano de estos otros 2 hermanos, el tercero, se llama Matanías, que también es cambiado su nombre a Sedequías. Y Sedequías va a ser el personaje principal en toda esta última parte del libro. Y va a ser con Sedequías donde realmente él tiene que tomar una decisión. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a terminar siendo rebelde como mis hermanos y mi sobrino que terminaron muriéndose? Entonces, o en exilio. Entonces, esos son los reyes, ¿ya? Josías, Joacás, Eliakim, Joaquín y Sedequías. Y esta segunda parte del libro de Jeremías se va a concentrar en 2 de esos 5 reyes. Se va a concentrar en Joacim y va a concentrarse en Sedequías. Entonces, ya volviendo, ahora que la parte histórica hemos establecido una base de entendimiento, vamos a regresar a la dinámica de este libro. Entonces, la primera parte, la acusación, la semana pasada. El mensaje era, me han dejado a mí fuentes de agua viva y se han tornado y han hecho cisternas rotas que no mantienen agua y se han ido tras de ellos. En otras palabras, lo que dice es, dejaron a Jehová
y se fueron tras los ídolos. Y Jeremías fue mandado para decir, si alguien es infiel, ¿volverá a su pareja? No. Ahora Jehová está diciendo, ustedes me han sido fiel conmigo, más vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí, vamos a restaurarlo, que no sea falso, que no sea hipócrita. Pero hubo un gran rechazo del pueblo de no querer volver a Dios de una manera genuina y pura, sino de una manera hipócrita, con una máscara, con una farsa. Entonces, acá el mensaje continúa. Y porque ellos fueron invitados al volver y no volvieron, acá Jeremías va a venir con un nuevo mensaje. Entonces, abran su Biblia, vamos a estar leyendo varios textos el día de hoy, porque este libro está repleto de versículos maravillosos. Pero vamos a ir al capítulo 21 de Jeremías para avanzar con nuestro estudio de esta noche. Ahora, en Jeremías capítulo 21 se ve el mensaje directo. Jeremías es mandado a Sedequías y le dice, hay dos caminos. Dios establece dos caminos en este momento, un camino de vida y un camino de muerte. Y vas a tener que decidir entre uno de ellos. ¿Ya? Entonces 21:9, esa es la totalidad del mandato. Dice así, el que quedare en esta ciudad morirá a espada de hambre o de pestilencia, más el que saliere se pasará a los caldeos, que os tiene sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Y justo en versículo 8 era donde quería leerme adelante. Versículo 8 era, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Y acá es simple, tienen solamente dos opciones, porque la condición, y acá hay unas palabras bastante fuertes. Versículo 5, Jehová le dice a Jeremías que le diga al rey, dice así, pelearé contra vosotros. Versículo 7 les dice, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Dios está diciendo, la ira de Jehová. Y la palabra ira, ya nosotros escuchamos esa palabra y sentimos enojo, ¿ya? Dios, siendo un ser supremo, no se va a dejar dominar por emociones, sino se va a expresar de una manera que nosotros podamos entender. La palabra ira tiene una mejor connotación de que ha llegado el tiempo donde Dios va a juzgar la gran depravación y pecado que había en la tierra. Entonces Dios dice, aquí he llegado para juzgar. Y mi juicio ya no se va a retrasar más, mi juicio ya no puede haber misericordia porque ya han rechazado y han negado, se han endurecido y han hecho daño, ya tengo que hacer justicia. Entonces acá dice, yo, Jehová, yo, ya, pelearé contra vosotros. ¿Qué pensamiento más tenebroso es pensar que Dios pelearía contra ti? Piénsalo, muchas veces nosotros podemos molestarnos con Dios o alguien se puede molestar con Dios y sentir Dios está en contra mío. Pero ponte a pensar, si Dios estuviera verdaderamente en contra tuyo, ¿acaso no te podría aplastar como una persona aplasta una hormiga? Porque así mucho más grande e infinitamente más grande es Dios con nosotros. Entonces, muchas veces podemos sentir una resistencia de Dios, pero el hecho que Dios dice, pelearé contra vosotros, ¿acaso alguien puede pelear contra Dios y le va a ir bien? Y la respuesta es no. Entonces acá lo deja bastante simple. Jerusalén tienen dos opciones. Pueden rendirse, irse con los babilonios, lo cual es lo que yo les digo que hagan, o pueden resistir y tratar de batallar y yo voy a pelear contra vosotros. Esa es la decisión, rendirse o resistir. Y en esencia, si lo ponemos a pensar bien en un ámbito espiritual, ¿acaso no es eso lo mismo que pasa ahora? Cuando viene salvación, Dios quiere venir a salvarnos y tenemos dos opciones. Podemos rendirnos ante Dios y dejar que Él sea Dios y que nos salve, o podemos resistirnos. Solamente dos opciones. Entonces, voy a abarcar primeramente a aquellos que obedecieron, porque llegó Babilonia y se rindieron un grupo de personas y fueron trasladados a Babilonia en el primer cautiverio. Esto fue con Joacim. Y acá dice, aquellos que se rinden, ¿qué va a ser el resultado de ello? Bueno, el resultado, piénsalo, perdieron todo lo que tenían, sus casas, su estatus, sus esclavos, todo, pero ganaron su vida. Aquellos que no perdieron las cosas porque resistieron, perdieron su vida.
Ahora, no sé si ven el paralelo con el Nuevo Testamento y Jesús. Dice, el que quiera ganar la vida la debe perder, y el que pierde la vida por mi causa la va a ganar. Entonces, si tú mantienes lo que tienes y te aferras a lo que tienes y resistes a Dios y vives una vida de avaricia, de corrupción, de pecado y todas las cosas que la carne llaman, y digo no a Dios porque he ganado todo lo que he logrado en mi vida, acabas de perder tu eternidad. Pero si tú dices, sabes que Señor, yo no me puedo salvar por mi propio mérito, yo no soy bueno, yo no hago acá, y a Dios tú vas a ser el Dios de mi vida, vas a ser el Señor, todo, y hacemos ese cambio, ahí es cuando vamos a estar ganando aquella vida. ¿Ya? Ahora, no para confundirse con el tema de que si la salvación es por obras o no, porque no lo es, pero una actitud del corazón donde uno se rinde es aquella vida que va a ganar en el tema eterno. Entonces, acá dice, los que se rinden se van a llevar cautivos a Babilonia. Ahora, la queja más grande que tenía Dios con el pueblo era que el pueblo era desobediente. Entonces, vamos a ver en capítulo 37, 36, 37 por ahí, una ilustración de los recabitas. Y esa ilustración de los recabitas, durante el reinado de Joacim, ya saltando de rey aquí y allá, es ocupado para recalcar una gran verdad. Entonces, ¿quién eran los recabitas? Los recabitas eran hijos de Reca, y Reca le había dicho que no vivan en casas, sino vivan en tabernáculos, son carpas afuera de la ciudad, porque Dios está en contra de esta ciudad. Además, no se van a embriagar con vino, ni tomarán el producto del vino para que no se embriaguen, y luego su padre muere, y siguen viviendo, bueno, ahora se mudaron adentro de la ciudad, seguían viviendo en carpas, ya, pero no tomaban y estaban ahí. Entonces Dios le manda a Jeremías. Jeremías toma a ellos y llévalo al templo, a una de las casas que están dentro del templo. Y le dice, sírvele una copa de vino a cada uno. Y dice, toma. Y dijeron, disculpa, no queremos ofender, no queremos dañar, no queremos sonar que somos más espirituales que el resto, porque no lo somos. Pero nuestro Padre nos enseñó que no deberíamos tomar y que deberíamos vivir en carpas. Y ahora, el tema de tomar dentro del templo ya era un pecado en sí, porque no se permitía el tema de tomar dentro del templo, especialmente en el servicio del sacerdocio. Pero no obstante, la imagen que quería Jehová enseñar no era embriaguémonos en el templo, sino era la siguiente. Este grupo de personas, esta familia, está obedeciendo a su padre quien está muerto. Mi pueblo no me obedece a mí, que sí estoy vivo. Y estaba demostrando una vez más la diferencia entre obediencia y desobediencia. Esto continúa, entonces acá vemos esta ilustración acerca de la obediencia. Ahora, ¿qué tipo de beneficio sacaron aquellos quienes dejaron todo para rendirse? Bueno, ahí es donde entramos en el versículo más conocido del libro de Jeremías. Lo más probable es que ni siquiera sabías que estaba en el libro de Jeremías, pero lo has escuchado, lo más probable, lo has visto en Facebook o en las fotos. Es muy conocido. Dice así, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y mucha gente toma ese versículo y no importa la vida que estás viviendo, acabas de asesinar a alguien y uno dice, es que los pensamientos de Dios son buenos para ti. Ya, acá es donde quiero recalcar. Dios es un Dios bueno, Dios quiere lo mejor para la gente, pero aquí había un cierto nivel de condicionalidad acerca de esta promesa. Las condicionalidades que esta gente se habían sometido, se habían rendido, se habían dado todo para obedecer a Dios y así salvar la vida. Y Dios dice, porque han obedecido, porque han hecho lo correcto, porque están dentro del pacto mío, acá tengo pensamientos buenos para ti y no malos. Se ve como que la estás pasando mal en este momento, pero en realidad esto que se parece mal es para tu gran beneficio y no lo contrario. Y de la misma manera Dios trabaja al día de hoy. Muchas veces nos llegan cosas que a nosotros tal vez nos molestan, no nos gustan, no pasa lo que puede ser cualquier cosa. Y nos podemos desmotivar, pero muchas cosas, esas cosas malas son usadas para un bien mejor. Entonces esto produce esperanza. Ahora, aquí hay otro versículo acerca de esta gran esperanza, estos grandes pensamientos. Entonces, vayan a capítulo 33, versículo 3, ¿ya? Una gran verdad dice, ¿ya?
Dios va a preparar o va a restaurar algo que parecía imposible. Entonces 33 dice lo siguiente: clama a mí y yo responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya, ese es el segundo texto más conocido del libro de Jeremías. Clama a mí y yo responderé. Entonces el principio que vemos en este punto es el siguiente: que lo que parecía imposible, porque Jeremías estaba en la cárcel, Jeremías estaba en calamidad, Jeremías estaba viendo todo caer por la borda, Dios le dice, clama a mí, yo te voy a demostrar que yo no he terminado con Jerusalén. Yo voy a hacer cosas grandes y ocultas. Y acá empieza a revelar la obra que va a ser Cristo, y se ve texto mesiánico como versículo 15 y 17, ¿ya? Versículo 17, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y está diciendo, yo voy a mantener lo que parece imposible. Y lo mismo con nosotros. Hay áreas en nuestra vida que nosotros decimos, Señor, no sé cómo esto va a funcionar, lo he entregado todo, pero ahora estoy viendo finalmente que todo se está desmoronando, y Dios le dice, no temas. Tú te sometes y yo traigo esperanza. Vemos además en versículos 31, 33 y 32, 39, ya, 31, 33, dice así: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando acerca de que le va a estar dando un nuevo corazón. Además, en 32, versículo 39 dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman, y perpetuamente para que tengan bien en ellos y sus hijos después de ellos. Y acá lo que estamos viendo, además de que Dios tiene un plan, es que Dios va a restaurar, va a transformar, va a cambiar lo que es el corazón perverso del hombre. Lo que vimos como la raíz del problema de la semana pasada, de la dureza del corazón, y por eso no quisieron cambiar, y por eso su conversión fue hipócrita, y por eso seguían en sus malos caminos. Dios dice que en la obra que voy a restaurar con el Mesías, que se va a sentar en el trono de David, a través de la salvación, voy a crear dentro del hombre un nuevo corazón, la cual es producto de la presencia del Espíritu Santo. Versículo 32, 40 continúa diciendo, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Ya? Y después en capítulo 31, 31, un versículo clave para el judío entender de que Dios vino a través del Mesías, Jesús. Dice 31, 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué cosa? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y acá está diciendo, voy a establecer lo que prometí, voy a cambiarles el corazón y les voy a dar un nuevo pacto, un pacto mejor y mejorado, mejor dicho, de lo que es las obras versus la gracia. Entonces todo eso es la gran esperanza para aquellos que estaban pasando una calamidad por haberse rendido. Ahora, aquellos que se resistieron, porque hubo una gran cantidad de personas que se resistieron. ¿Quiénes caen en esta categoría? Bueno, tengo en este momento 3 grupos de personas que caen en la resistencia. La resistencia comienza con los falsos profetas. Y esto lo mencionamos en brevedad la semana pasada, pero vamos a expandir un poquito ahora. En capítulo 23 empezamos una descripción con lo que son los falsos profetas. Y quiero realmente recalcar este principio, porque Jesús dijo, donde hay trigo va a haber cizaña, ¿ya? Donde hayan corderos van a haber lobos. Tengan cuidado de los falsos maestros, porque van a existir. Lamentablemente no todo pastor, no todo profeta, no todo guía o maestro es una persona genuina, no es una persona pura y no tiene la Sagrada Escritura realmente expresada como corresponde, si no se han pervertido como dice acá. Ahora, capítulo 23, versículo 14, menciona una de las cualidades acerca de estos falsos profetas. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios, y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Está diciendo que estos falsos maestros cometían adulterios, vivían en mentira y fomentaban la maldad.
El día de hoy, si es que vemos los falsos maestros, van a ser aquellos que van a estar fomentando pecado, van a ser aquellos que están viviendo en pecado y van a ser ellos que están enseñando mentira. Versículo 31 dice que el profeta va a endulzar sus lenguas. Y van a, realmente, como dice Pablo en Timoteo, va a decir lo que el oído, ese comezón de oído que tiene, le van a rascar justo donde quieren. Van a decir exactamente lo que uno quiere escuchar. Pero un profeta no es alguien que endulza la palabra, sino es alguien que expresa verdaderamente las enseñanzas y las palabras de Dios. Capítulo 23, además, versículo 29 dice: mi palabra es como fuego y es como martillo, dice Jehová. Fuego para purificar y martillo para destruir. Pero ¿destruir qué cosa? ¿El individuo? No, no es para destruir al individuo, es para destruir el pecado. Pero no va a ser grato. En capítulo 28 tenemos el episodio con Ananías, y Ananías era un falso profeta que llegó a desmentir el mensaje de Jeremías. Jeremías se estaba andando con un yugo por la calle diciendo: así como yo ando con yugo, ustedes andarán bajo el yugo de Babilonia, sométanse porque Dios está dando la victoria a Babilonia. Y él viene y él rompe el yugo y dice: no más seremos esclavos a Babilonia, Dios nos va a dar la libertad y Dios nos va a hacer prosperar y Dios nos va a hacer bendecir y Dios te va a dar todo lo que tú quieres porque tú eres maravilloso, ¿ya? Entonces, todavía quedan 12 años, pero la manera en que Jeremías responde, dice: el profeta que predica paz va a ser verdaderamente, si es que se cumple, el Mesías, ya, en pocas palabras. Pero revisa todos los profetas anteriores, ningún profeta verdaderamente de Jehová vino a predicar un mensaje de paz, sino lo que fue a hacer fue a dar un mensaje de arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Y por eso el día de hoy, cuando hablamos acerca de que hay gente que tienen el don de profecía, no se refiere a que pueden contar el futuro del presente, sino lo que están diciendo es que ellos tienen una pasión por confrontar error para restauración. Y hay gente que no es muy popular, no obstante, Dios le ha dado ese espíritu de confrontar el error porque tiene una pasión por justicia. Y son tan usados como aquel que exhorta y motiva, y es tanto como el que es compasivo y misericordioso. Entonces, Dios ocupa a diferentes personas de diferentes maneras, pero acá realmente se ve esa esencia. El profeta es aquel que confronta el error, no el que dice dulzuras al oído de aquellos que están en maldad. Al final de todo, Jeremías le hace la pregunta al rey Sedequías: ¿y dónde están ahora que estamos a punto de caer? ¿Dónde están esos profetas que dijeron paz? Para acusar. Ahora, aquí hay una enseñanza para nosotros. Un profeta actual o un supuesto profeta actual son aquellos que por general van a decir lo que uno quiere escuchar, cosas positivas, y te prometerán algunos milagros. Ahora, aquí voy a desviarme un poco y voy a darle una pequeña reseña que es bastante sigilosa. Digamos que hay un supuesto profeta milagroso y una persona que tiene una enfermedad terminal, sea la que sea, va a aquella persona. Y el profeta dice: bueno, tienes que tener fe y yo te voy a sanar. Y te hace una sanación. Ahora, hay dos resultados que esa persona puede tener. Esa persona o puede mejorarse o esa persona puede morirse. Si la persona muere, ya no hay ninguna queja contra el profeta. El profeta va a ser simplemente: bueno, no tuvo la fe suficiente, entonces no había nada que yo podía hacer. Y la persona muerta no va a ir a molestarle porque está muerto. Pero digamos que por alguna manera la persona, Dios le concede más vida y es restaurado. Esa persona va a quedar engañado por el resto de su vida de pensar que aquella persona que le dijo una oración y le dijo, lo va a considerar como profeta y va a empezar a seguirlo. Le dijo lo que quería escuchar y por las casualidades de la vida ocurrieron, ahora esa persona queda como profeta. Y hay muchos de esos tipos de casos en Chile. Ahora, no estoy diciendo que la oración eficaz del justo no puede nada, ni tampoco estoy diciendo que no es necesario tener fe o tampoco no es necesario orar. Dios sabe, pero es Dios el que trae la restauración y no un profeta, no un sanador, no aquellas personas que son pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo maestros, sino ellos están realmente lucrándose financieramente de uno. Entonces,
Si alguien ya se hace pasar por profeta, yo simplemente le diría, si tú eres profeta, dime exactamente algo que yo no sabría que va a pasar mañana, que no podría ser fabricado por ti. Y si me dicen, bueno, en un futuro próximo, bien cercanamente, va a llegar un terremoto, tengan cuidado, ¿ya? Pronto es subjetivo, ¿ya? Puede ser un año, un día, 10 años, 20 años, ¿ya? Y han habido casos de gente que dice que son profetas, dicen eso y dicen, "Oh, dijo que iba a haber un terremoto en Chile", y es como obvio que va a ocurrir un terremoto en Chile, siempre hay terremoto en Chile, ¿ya? Entonces, si te dice que el 15 de abril del año 2020 va a haber un terremoto y llega, ahí ya empezaría a poner más atención. No obstante, hay mucha gente falsa. Los falsos profetas conllevaron a la caída de Jerusalén porque estaban fomentando que el hombre quedara en su pecado y no se arrepintiera. El segundo nivel de resistencia vemos en la muchedumbre de Jerusalén, que se veía con gran enojo y gran celo. Jeremías fue a predicar diciendo, si no se cambian, el templo caerá. No se olviden de Silo. Silo fue destruido a causa de su pecado. Y esto va a pasar, y esto va a pasar. Y dice, arrepentidos, cambien sus caminos. ¿Y qué fue la reacción de las personas? En vez de decir, oh, me estoy portando mal, me debo comportar mejor, ¿cómo se le ocurre decir que nuestro templo se va a destruir? Y empezaron a atacar a Jeremías. Y Jeremías en capítulo 20 fue azotado por el sumo sacerdote por haber dicho eso. Fue casi matado en capítulo 26, ya por los sacerdotes y los profetas porque dijo que iban a destruir el templo. En el capítulo 37 y 38 quisieron matar a los líderes del pueblo, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Tenemos un grupo de personas que tenían una mayor pasión por su patria, por lo material, que por aquel que dio su patria y aquel que le dio lo material. Estaban más interesados en el templo que en Jehová. Y ese fue el problema acá. Porque Dios le estaba rechazando su sacrificio, sus ofrendas, sus holocaustos, y dijo que iba a llegar juicio. Entonces, cuando vemos esas actitudes de agresividad, realmente demuestra la ausencia de Dios. Yo he escuchado hasta de iglesias que se dividieron tanto, que estuvieron de casa y de puñetazos, de tirarse cosas. Y digo, ¿y dónde está Cristo en todo esto? Me llegó una invitación a un congreso acá en Estados Unidos de se llamaba Teología de la Resistencia. Y ahí salía un puño así, vamos a resistir, y decía, vamos a resistir la esclavitud, y vamos a resistir el racismo, vamos a resistir el patriotismo, vamos a resistir estaban atacando todos los temas sociales, pero no estaban diciendo vamos a resistir la homosexualidad, vamos a resistir el pecado, vamos a resistir nada, solamente las cosas sociales que todo el mundo quiere escuchar. Ahora, yo le mandé un email de vuelta al que me invitó, que era la cabecilla de esto. Le dije, ¿cómo está Cristo, Pablo, Pedro en esto? Yo nunca vi a Pedro decir, emperador, deja libre a mi gente. Nunca vi a Pablo oponiéndose y haciendo un berrinche, una protesta, una marcha. Jesús murió en la cruz y él dijo, ¿acaso no puedo traer millares de ángeles sobre mí y defenderme en esta causa? Entonces, cuando vemos agresividad, ¿dónde está Dios en ello? Y eso es lo que estaba acá ocurriendo. Cuando uno tiene una resistencia, se le va a demostrar lo que está dentro de uno. Jesús, Pedro, Pablo murieron pacíficamente por la causa, sin tener que pelearla hasta la muerte. Esto nos empuja al tercer grupo de resistencia. El tercer grupo de resistencia es una falsa religiosidad. Y acá tenemos diferentes episodios, ¿ya? Esto se ve a nivel máximo en el caso de Joacim, pero hubo en el tiempo de Sedequías, el último rey, un episodio donde los líderes dijeron, sabes que no es bueno, o el rey dijo, no es bueno que tengamos a esclavos de nuestras manos, liberemos a todos. Y todos liberaron a sus esclavos y al rato después dijeron, no nos conviene mucho esto, no nos gusta este estilo de vida donde todos somos ahora iguales, y fueron a esclavizar de nuevo a aquellos que habían dejado libre. Una falsa conversión. Pero lo más alto se ve en Joacim, cuando Joacim fue a mandar por un ayuno.
Y en este ayuno estaban buscando la voluntad de Dios. Entonces Dios manda a Jeremías, le dice, escribe en un libro todas las cosas. Pásaselo a Baruch, porque Baruch lo dejan entrar en el templo. A ti ya te ficharon, no te dejan entrar, quedaste afuera. Entonces anda con Baruch, que lo empieza a leer, y lo empezó a leer afuera. Y lo escuchó uno de los escribas lo llevó hacia el salón de los nobles, se podría decir, a gente con mayor estatus, y lo empezó a leer ahí, se empezaron a preocupar, esto es de parte de Dios, estamos ayunando, llegó este mensaje. Le fueron a avisar al rey, el rey fue a mandar a buscar el rollo y lo empezaron a leer en su presencia. Y en su presencia, ¿qué pasa? Empieza a leer 2, 3 párrafos y toma un cuchillo, una cortapluma, lo corta a la mitad. Lo agarra y lo tira al fuego. Porque ¿qué era el mensaje? Han hecho mal, viene el juicio, ríndanse. Y eso no estaba en los planes del rey. El rey buscaba a Dios cuando era beneficioso para el rey, pero cuando se topó con la realidad y la verdad de que Dios estaba en contra, no le gustó, pero no cambió, se resistió. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Ya? Tenemos los que se rindieron, tenemos los que se resistieron. La historia termina en el caso de Sedequías, y Sedequías empieza a ver como Babilonia lo empieza a rodear, no tiene escapatoria, Jeremías sigue predicando, lo ponen en una cárcel, lo llevan a otra, está 5 veces preso. Y estando preso la última vez, ya vinieron los líderes del pueblo, le dijeron al rey, ¿sabes qué? Queremos matarlo porque nos está desmotivando de pelear por nuestra patria, peleando por lo que es justo, peleando por lo que nosotros queremos, es el mandato de lo que nosotros queremos. Y la manera en que responde el rey es así. Capítulo 38, versículo 5. Hagan lo que quieran. Yo, siendo el rey, no hay nada que puedo hacer en contra de ustedes. Mis manos están atadas. Y demostró el primer error de liderazgo, donde no tomó responsabilidad de hacer lo que era correcto. Dijo, esta es una pelea que no puedo ganar. Hagan lo que quieran. Luego, que fue rescatado porque lo habían puesto en una cisterna sin agua y iba a morir ahí, fue rescatado por un etíope eunuco, ya bien interesante que hubo después otro etíope eunuco en el libro de Hechos, pero luego lo ponen en otra cárcel. Y el rey se acerca a él y le dice secretamente, ¿tienes palabras de Jehová, sí o no? Estamos en un caos, ¿qué hacemos? Y Jeremías le dice simplemente, ríndete, es la única manera de vivir. Y él dice, bueno, no me sirve. Después lo va a buscar una segunda vez y le dice lo mismo, ¿tienes palabra de Jehová? Le dice, ríndete. Y él, en vez de hacer caso a la verdad, le dijo, no le digas a nadie. Y tiempo corto después, en abrir y cerrar de ojo, todo terminó. Ahora, ese fue las acusaciones, la evidencia. Capítulo 39 al 45, después de los que quedaron ahí, quedaron los pobres y todo, también hicieron tonterías y terminaron todo en Egipto. ¿Ya? Y el tiempo no me alcanza para desarrollar ese tema. Pero acá tenemos nosotros una aplicación para nosotros. Llegó el tiempo de tomar una decisión. ¿Voy a resistir a Dios o voy a someterme, rendirme? Dios promete vida a aquellos que se rinden y promete muerte a los que se resisten. Dios ha sido bastante misericordioso, no quiere que nadie se pierda. Y estoy ahora leyendo el libro de Ezequiel y estoy leyendo un versículo 33:11 donde dice, el deseo de Dios es que el impío no se muera, sino que se cambie. Ese es el deseo de Dios. Pero en su justicia, Él permite la libertad del hombre, pero también determina el juicio de ellos. El veredicto final va de 45 al 52, ¿ya? Y ahí tenemos una acusación en contra de todas las decisiones. Ahora, en capítulo 45, en esta transición entre la evidencia entregada a la parte histórica y el juicio de las naciones, hay un pequeño capítulo de no más de 5 versículos que encuentro fascinante. Porque acá llegamos al punto de Baruch. ¿Quién es este Baruch? Ya no es el hermano Baruch de la iglesia de Iquique, ya no es el hijo de los Mujicas que están allá abajo, sino Baruch, que se menciona acá, era el escriba, era el acompañante, el ayudante de Jeremías. Y acá tenemos
una gran verdad que le da a Baruc, que nos aplica para nosotros. Dice, y tú buscas para ti grandezas, le dice Dios a través de Jeremías a Baruc. Baruc, en este momento donde está todo colapsando. Tú, Baruc, que estás viendo cómo está todo este pecado. Tú donde ves que esto no va a durar. ¿Buscas tú riquezas? En cierta manera está diciendo, ¿acaso eso no es lo más necio que podrías hacer? Dice así, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Y está diciendo, el premio que yo te voy a estar dando es vida. De la misma manera, ahora tú y yo, y este es el paralelo, ¿estás buscando grandeza, riqueza, fama y popularidad en esta vida? No la busques. Esta vida viene y se va. Y lo único que importa es lo que hicimos para Jehová, lo cual vamos a poder llevar o no para la eternidad. De la misma manera, si tú vives para tu trabajo, vives para el placer, vives para adquisiciones y te mueres, ¿acaso no todo queda atrás? Y ese mismo paralelo con Baruc. Baruc, te doy por botín tu vida. Hermano, te doy la eternidad, dice Jehová, dice Cristo, por tu vida. Y lo que va a hacer en la eternidad es mucho más grande, mucho más impactante, mucho más hermoso, mucho más placentero, mucho más estimulante, mucho más saturante que cualquier otra cosa que podrías tener en esta vida. Baruc, sé sabio, no te distraigas. Hermano, sé sabio, no te distraigas. Termino, ¿ya? De nuevo con capítulo 29, versículo 11. De nuevo, el texto, el versículo más conocido del libro de Jeremías. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que el Señor le bendiga mientras terminamos esta segunda parte del libro de Jeremías. Bendiciones.